Dios les bendiga en esta mañana, en este servicio que le damos al Señor, ¿verdad? Donde le adoramos, donde le alabamos. No estamos en un edificio, pero nuestro corazón y nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Señor. Amén. Vamos a empezar con la palabra. También queremos saludar a mis hermanos de allá de la Mazatlán 2. Dios les bendiga. Les extrañamos en persona, pero están en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿verdad? Y más en el corazón de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. Esta parábola que hablaba el Señor, la parábola del redil. Amén. Vamos a estar leyendo algunos otros versículos de la palabra del Señor, pero por lo pronto vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 16. Amén. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tus grandes bendiciones, mi Dios. Por tu grande amor, Señor, porque cada día, Padre, hablas a nuestros corazones. Cada día, Señor, tu presencia está en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por ese amor, Señor, que tú tuviste para con nosotros, Padre, aunque a veces no lo merecíamos, Señor, pero tú te apiadaste, Señor, tú te compadeciste de nuestras vidas, Señor, y es por eso que estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por todo ese amor, Señor, que has tenido para con nuestras vidas, Señor, que nos has guardado, que nos has bendecido grandemente, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, Padre, que formamos parte, Señor, de Iglesia Vida Nueva para México, Señor, donde estén, Señor, en sus hogares, Padre, en el trabajo, donde estén viendo, Señor, esta transmisión, Señor, te pedimos que bendiga sus corazones, que bendiga su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de mi mente y de mi corazón para poder exponer tu palabra, Señor, y que tú hables, Señor, a través de mi vida a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir leyendo los versículos del primero. El versículo dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este que es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta de el pastor es de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha acabado fuera todas las propias, va delante de ellos, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. No a medias ni a poquito, sino en abundancia. Dice el 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es un cobarde. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no le importan las ovejas. Es asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, una vez más, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También yo tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué preciosa palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos está hablando en esta palabra, hermanos. El Señor Jesucristo siempre hablaba a los fariseos, a los judíos. Y hermanos, aquí el Señor Jesús se está presentando como el verdadero pastor, como el verdadero hombre que pastorea a su pueblo, como un verdadero pastor que cuida a las ovejas. Amén. El Señor Jesús estaba presentando como gobernador de su pueblo, estaba confrontando a los judíos y les estaba diciendo: en el tiempo pasado hubo muchos pastores que golpeaban a las ovejas, que las lastimaban, las oprimían y destruían sus vidas, destruían sus bienes. Pero dice el Señor Jesucristo: pero ahora yo he venido como un nuevo pastor. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿quién era el pastor de las ovejas de Israel? Era el Señor Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que pastoreaba a su pueblo, el que hablaba a sus profetas y les decía: ahora van a caminar por este rumbo, ahora le van a hacer así, ahora van a tomar esa estrategia. Y Dios hablaba con los profetas y hablaba al corazón del pueblo y les decía: yo les amo, yo quiero su bienestar, yo quiero bendecirles. Y hermanos, cuando morían los buenos jueces, cuando morían los buenos reyes que gobernaban con sabiduría, con gracia de Dios, hermanos, se levantaba gente, reyes que no tenían el temor de Dios, y son los que atribulaban al pueblo de Dios, son los que hacían sufrir al pueblo de Dios, a las ovejas del redil. Hay un versículo de la Biblia que dice: oh pastor de Israel, tú que pastoreas a Israel con amor, con sabiduría, con ese amor que solo Dios puede dar a la persona. Y hermanos, uno de los pasajes que estaba leyendo, porque ahora que empezó la cuarentena, dije: yo me voy a poner a empezar a leer la palabra de Dios, y todos los días en la mañana dije: me voy a levantar y voy a leer unos capítulos de la palabra de Dios. Y en mi casa siempre me dicen: tú siempre es que tu historia favorita es la de David. Pues sí, hermanos, me puse a leer, ¿verdad?, el libro que habla de la historia de David. Y hermanos, David tiene tanto parentesco al Señor Jesucristo. Y estaba leyendo la palabra de Dios, porque siempre que lee uno la palabra de Dios, a veces se detiene, ¿verdad? Mira, el Señor me está hablando de otra manera con este pasaje. Y el Señor, hermanos, en uno de los pasajes de la palabra de Dios dice que Dios puso a David como pastor de Israel, que lo puso como una persona que amaba al pueblo de Israel, como un parentesco de Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que conforme era el corazón de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que David pues sí cometió pecado y cometió muchos errores, pero siempre su corazón era querer agradar a Dios. Pero como humanos, hermanos, a veces cometemos errores en nuestras vidas. Y a veces fracasamos en cosas cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando no entramos por la puerta del redil para que Dios sea nuestro pastor, para que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor. Es cuando fracasamos, es cuando sufrimos, es cuando vemos todo mal, y luego a veces nos atrevemos a decir: Dios no me ama. ¿Cómo dice que Dios amó al mundo? De tal manera amó al mundo si me hace sufrir. ¿Por qué? Porque todo verdadero creyente que es oveja del verdadero pastor es el que pasa bien su vida. Que Dios dice: yo te quiero bendecir, ven a mí. ¿Cómo te
puedo bendecir? Acercándonos a los pies del Señor Jesucristo, entrando por el redil, por la puerta verdadera que es Cristo Jesús. Vamos a abrir en el libro de Isaías 56 del versículo 9 al 12, dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Dice, sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes son los atalayas? Los que llevan la palabra, ¿verdad? Los que llevaban el mensaje. Los que decía el rey, ve y lleva este mensaje. Ese era una atalaya. Y hermanos, estos no llevaban el mensaje que Dios estaba hablando a su pueblo. Todos ellos son ignorantes. Y miren lo que dice, son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vinos, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como otro cualquiera, o mucho más excelente. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios siempre quería hablar al pueblo de Israel lo que estaba sucediendo. Y dice, no pasa nada. No sé por qué me acordó mi sobrino, ¿verdad? Que es, no pasa nada. Y hermanos, estos pastores, hermanos, decían, no va a pasar nada. Mira, si nos embriagamos, si conducimos mal al pueblo, si les hablamos puras cosas halagueñas, ¿verdad? Que todo está bien, que nada va a pasar. Cuando la palabra de Dios dice que el que se apartare del buen camino perecerá. ¿Cuántos ejemplos, verdad? ¿Cuántas historias leemos en la palabra de Dios? Que aún viviendo el pueblo de Israel, cuando se apartaba del camino del Señor, venían cosas malas a su vida, los oprimían, los tomaban de esclavo, les robaban el alimento, mataban a las personas, ¿verdad? Niños, jóvenes, a todos, hermanos. Y ellos no entendían, querían seguir en el mismo plan, hasta que Dios dice, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a la tierra. Y dice en Jeremías, capítulo 23, del versículo 1 al 4, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pastor de Israel, que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Ay, hermanos, esta palabra, ¿verdad?, de los españoles. Y no habéis cuidado de ellas. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor enviará un pastor. Enviará un pastor que guía a los demás pastores en este tiempo, hermanos, para que nos apacienten, para que nos cuiden, para que nos den palabra de aliento, de seguir adelante, palabra de fe, palabra de amor, palabra prudente, ¿verdad? Que nos ayuden cada día a buscar la presencia de Dios. Que nos animen cada día, ¿verdad? Que nos exhorten a buscar la presencia del Señor. De esos pastores quiere el Señor. De esas ovejas que se animen, ¿verdad?, a serle fieles al Señor. Que digan, aquí estoy, Señor, en medio de la circunstancia, en medio de lo que estamos padeciendo, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio, hermanos, de los que estemos pasando, decirle, Señor, aquí estoy, entré por tu puerta, por la verdadera puerta del redil donde está el gran pastor que es Jesucristo.
Dice en el versículo 9 de Juan, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es pastos? Alimento, ¿verdad? Alimento fresco que cada día nos está alimentando el Señor. Miren, hermanos, la palabra del Señor tiene miles de años que se escribió, mucho tiempo que se escribió las historias que la palabra del Señor nos está diciendo se dieron en miles de años, y la palabra del Señor se escribió mucho después. Y tiene mucho tiempo la palabra del Señor, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Que cuando escuchamos la palabra del Señor, hermanos, cuando estamos atravesando por la prueba, hermanos, el Señor es cortante al hablar a nuestras vidas. Así son las cosas. Así es la verdad, no hay por qué ponerle, no hay por qué quitarle. La palabra de Dios es perfecta, y cuando abrimos la palabra, hermanos, es que aunque se haya escrito hace muchos años, sigue siendo eficaz para nuestras vidas, sigue siendo viva, porque cuando la leemos, hermanos, es alimento a nuestras vidas. Yo no sé si tú has experimentado cuando dejas de leer la palabra del Señor, cuando dejas de orar, cuando dejas esa comunión con el Padre y empiezas una vez más y empiezas a leer la palabra de Dios, y eso fortalece tu espíritu, fortalece también tu cuerpo, tus pensamientos cambian, tu manera de pensar, tu manera de ser en tu vida, amén. Y dice el versículo que Él es la puerta, y el Señor Jesucristo lo demostró en la cruz del Calvario, porque Él es el pastor cuidadoso, Él es el pastor vigilante y amoroso, y lo demostró muriendo en la cruz por nosotros. Ese versículo lo vamos a ver, eso es lo que dice en el versículo 45 de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, el versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, en rescate de nosotros. Él es el buen pastor que envió Dios. Dice: las ovejas que tú me diste es porque eran tuyas. En el tiempo antiguo, hermanos, mi Dios las pastoreaba. Jehová las pastoreaba. El gran yo soy era el pastor. Pero dice: pero cuando vine a la tierra, las ovejas que eran tuyas ahora son mías. Y lo que es tuyo es mío, dice el Señor. Por tanto, todas las bendiciones que tú me has dado, yo las voy a compartir con mi nuevo rebaño. Dice Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto nuevo. Que es un pacto nuevo el que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra para ser nuestro nuevo pastor, para ser ese gran pastor, hermanos, que del Señor Jesucristo la palabra dice que fluyen ríos, fluye bendición, fluye vida eterna, fluye, hermanos, todas las bendiciones. Y el Señor dice en el versículo 14 más adelante, que Él conoce a sus ovejas. Dice el versículo 14 de Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías que me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesucristo nos conoce tal y como somos. A Él no le podemos engañar.
A Él no le podemos esconder nada, hermanos. El Señor conoce nuestro pensamiento, el Señor conoce nuestros sentimientos, el Señor conoce lo que nuestra alma necesita. Dice, el conocimiento de Dios por sus hijos se expresa en el afecto personal, la fidelidad y su constante cuidado provisional al creyente. Y me gustó mucho, hermanos, uno de los pasajes que encontré en la palabra del Señor, leyendo una ocasión, leyendo esos pasajes en Isaías 49, hermanos, está precioso, toda la palabra del Señor está preciosa, ¿verdad? Pero cuando leemos algunos versículos de la palabra del Señor, ¿verdad?, nos llena más y más de Él. Isaías Isaías 49, del versículo 14 al 17, dice, pero Sión dijo, aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel, y le está diciendo, ¿verdad?, que Él promete restaurar a su pueblo, que Él promete bendecir a su pueblo si se vuelven a Él. Y dice, pero Sión dijo, me dejará Jehová el Señor, se olvidó de mí. Y luego le dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz? ¿Cuándo nos olvidamos de aquel momento cuando nacieron nuestros hijos? Cuando salimos de quirófano donde nos metieron para dar a luz a nuestros hijos, y cuando nos ponen cuando estamos dando a luz y luego levantan a nuestro hijo y vemos esa carita, ¿verdad?, tan preciosa de nuestros hijos, hermanos, ese momento jamás en la vida se olvida, jamás. Y si se olvida es porque la palabra de Dios tiene mucha razón, ¿verdad? Porque hay personas que les da Alzheimer, ¿verdad? Se olvidan. Muchas veces se nos olvidan momentos que pasamos tan felices, ¿verdad? Momentos tan bendecidos, a veces con la familia o cualquier otra cosa. Se nos olvidan muchas cosas, y yo pienso que ese momento de cuando la mujer da luz se le olvida es porque de plano, ¿verdad?, hay enfermedad en ella, de perder la memoria o de alguna otra enfermedad. Pero dice el Señor, ¿verdad?, aunque la olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y el versículo 16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Quién te formó desde el vientre de tu madre? Fue Dios. Es más, hermanos, leyendo unos pasajes de la Biblia, dice que desde antes que tú te formases en el vientre de tu madre, dice, yo ya te conocía, yo ya sabía quién eras. Dice, yo ya sabía quién eras tú. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él nos tiene esculpidas en nuestras manos. Hermanos, estamos en las manos del Señor. Qué más privilegio, qué más bendición, hermanos. En Éxodo 37, 17, cuando está hablando el Señor con Moisés y le dice, yo te he levantado. Dice que Él nos formó desde antes de que naciéramos de Él. Desde que antes que nosotros fuésemos formados, hermanos, dice, Él ya nos había visto y ya había dicho, yo voy a proveer. En el versículo 16, hermanos, es lo más precioso, hermanos, de San Juan 10, 16, y es a lo que yo quiero llegar, al versículo 16, porque ahí está la clave de nuestra bendición. Amén. Dice, también tengo otras ovejas, que no son de este redil, que no son del pueblo judío, que no son ovejas del tiempo pasado. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un pastor y un solo rebaño. ¿A quién crees que se refería estas ovejas? ¿A quién crees que se refería el Señor de estas ovejas? A nosotros, el nuevo pueblo de Dios.
el Israel espiritual, el nuevo pueblo de Dios. Dice, tengo otras ovejas y por eso he venido a esta tierra para rescatar. Hermanos, desde un principio el Señor ya tenía en su corazón al pueblo de Israel escogerlo como su rebaño. Pero gracias al Padre, ¿verdad?, que tuvo compasión de nosotros y dijo, yo voy a ir a mi pueblo nuevo, al nuevo rebaño, y ya no seremos uno solo, sino que todos estaremos unidos, los judíos, gentiles, de todas las naciones, hermanos, que el Señor ha rescatado gente para ser su rebaño, que han entrado por la puerta verdadera, que han encontrado al verdadero pastor, que han encontrado al Dios vivo, porque por medio de Jesucristo vemos al Padre encarnado en Él. Dice, porque yo y el Padre somos uno, y ahora serán un solo rebaño a quien pastorear. Qué bendición, hermanos, que el Señor Jesucristo haya venido en rescate por nuestras vidas, que no merecíamos, hermanos, porque usted ve cómo está la humanidad en este tiempo. El Señor miró más allá de donde estaba el pueblo de Israel, años luz más adelante, hermanos. El Señor vio lo que íbamos a pasar en este tiempo. El Señor vio lo que va a suceder más adelante. El Señor vio lo que estaba en medio, amén. Y el Señor dijo, yo voy a bendecir a los demás, no nomás a mi pueblo de Israel, sino al pueblo nuevo, a los gentiles que quieran entregar su vida al Señor. El Señor, hermanos, nos libró de la condenación eterna, y una promesa Él nos dio, llevarnos a su reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10:31 nos dice, pues, no valen más vosotros ustedes que muchos pajarillos. Somos valiosos a los ojos del Señor, y nosotros como ovejas, hermanos, debemos ser obedientes a su palabra. En el versículo 27, hermanos, las verdaderas ovejas, dice que las verdaderas ovejas oyen y obedecen su voz. Los que se descarrían y se niegan a escuchar demuestran que no son sus ovejas. Ay de aquellos, hermanos, ay de aquellos que no quieren ser ovejas del redil del pastor, del gran pastor, que nos apacienta, que nos acobica, que nos cuida, que nos promete bendición. Tristemente, hermanos, vemos en este tiempo que hay mucha gente que se desespera por la situación en que estamos pasando. Y uno como humano, ¿verdad?, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entregan su corazón a Dios? Si se les habla y se les dice que Dios tiene protección para sus vidas, que Dios quiere bendecir sus vidas, ¿por qué no entregar su corazón a Él? Porque vemos que detrás de todo esto, mire, hermano, detrás del COVID, detrás de todas las enfermedades que hay en este mundo, detrás de la pobreza, detrás de la violencia, detrás de todo lo que se vive en este mundo, no nada más del COVID, hermanos, que estamos pasando en este tiempo, de todas esas cosas malas está detrás Satanás, el adversario, el que no quiere que busquemos la presencia de Dios, el que no quiere que tengamos la bendición de Dios, porque sabe lo que le espera al final del tiempo a Él, y quiere que como a Él le va a pasar las cosas malas, lo va a aventar al abismo el Señor, al infierno por la eternidad. Él quiere llevarse a esas personas. Y nosotros, hermanos, ahorita que no podemos salir a las calles a hablarle, que no podemos congregarnos en un lugar para animar a las personas, tenemos que estar de rodillas pidiéndole al Señor por esas almas que están padeciendo, que están muriendo, que para ellos que dicen que no tienen esperanza, hacerles entender, ¿verdad?, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, que hay una esperanza, que hay un Dios que los quiere pastorear, al pueblo que lo quiere bendecir, que lo quiere tener bajo sus alas, que los quiere proteger de todas las cosas malas que vienen a este mundo.
Miren, hermanos, cuando recién empezó esto, pues para uno es nuevo, ¿verdad? Porque nunca uno había vivido estas cosas de que tienen que encerrarse en sus casas. Y en el tiempo antiguo, hermanos, los judíos lo vivieron en la persecución. Ellos tenían que esconderse, pero a ellos les prohibieron no hablar la palabra de Dios. Y aún así, hermanos, ellos morían por amor, no porque quisieran morir por la situación, sino porque los agarraban, y ellos jamás negaron la fe en Dios. Ellos los agarraron y los oprimieron y los mataron, pero no porque que ellos hayan dicho, me voy a dejar morir por Dios, no, sino porque los agarraron y los mataban, pero jamás dudaron de la fe que tenían en Dios. Y hermanos, a nosotros nos pueden encerrar en nuestra casa. Recuerdo mucho, eran las palabras del cantante de Miel San Marco, cuando encerraron a Pablo y Silas en el calabozo. Dice, encerraron a dos que servían al Señor, pero no les cerraron sus bocas. No han cerrado nuestras bocas para alabar, para orar por la gente que entre por el redil correcto, por la puerta verdadera que es Cristo Jesús. Y a nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de sacudirnos, de desecharnos de ese temor. ¿Quién es nuestro sanador? La última alabanza que cantábamos, Él es mi sanador, Él es mi protector. Claro que no vamos a andarnos metiendo, ¿verdad?, en situaciones que si vemos cosas malas, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aún en circunstancias, hermanos, que se nos presentara, unas circunstancias que en vivo, que pudiéramos estar frente a una persona de COVID, hermanos, tenemos que enfrentarnos, si no hay de otra, hermanos, si tenemos que hacerlo. Estamos predicando a un Dios vivo, a un Dios de poder, que es nuestro protector, que es nuestro sanador cuando estamos caminando bajo sus alas. La Biblia dice que todas aquellas que no escuchan y obedecen la voz de Dios, esas no son mis ovejas. Y a esas sí se las va a devorar el diablo, se las va a devorar el temor, las va a devorar la angustia, el dolor, lo que venga a su vida, hermanos. Claro, en nosotros, en los cristianos, hay temor también, pero llega un momento, ¿verdad?, de que ese temor se va, porque nosotros clamamos a Dios. Y Él es el que nos da la esperanza, seguir adelante. Él es el que nos alimenta. Miren, hermanos, en este tiempo de cuarentena jamás se nos han cerrado las puertas de bendición. Y así como en el Salmo, hermanos, para terminar con el Salmo que dice 42, creo, 42, lo estaba leyendo ayer, que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y con ese anhelo, hermanos, con ese ferviente deseo de buscar la presencia de Dios, hermanos, tenemos que buscar la presencia del Señor. Ya basta, ya no es tiempo de estar pecando, ya no es tiempo de estar jugando a que si te sirvo un día, Señor, otro día no, hermanos. La paga del pecado es muerte. Y el que siguiere pecando, hermanos, va a encontrar la muerte. Y lo peor del caso, hermanos, que es que va a perder su alma a una eternidad con el diablo, a un sufrimiento eterno. Es el tiempo, hermanos, de entregar a aquellos que no han entregado su vida al Señor, o es el tiempo de aquellos que no han querido buscar la presencia del Padre, que no han querido obedecer, que tal vez son parte del redil, pero el diablo ha engañado sus mentes y sus corazones. Es tiempo de volver una vez más al redil del Señor. Hermanos, no fue en vano el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No fue en vano el que viniera a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener un pastor que nos guiara a la bendición y a la vida eterna. Ahí donde tú estás, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, porque Él es grande, porque Él es bueno. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos siempre tu nombre, Padre. Mira, Señor, que seamos, Padre,
como lo dice el salmista David, que cada día anhelemos tu presencia, Señor, que nuestra alma necesita buscar cada día tu presencia, buscar, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre, buscar, Señor, tus bendiciones, Padre, buscar tu protección en medio de los tiempos. Decía el profeta: alienta a tu pueblo, levanta a tu pueblo, levanta hombres que se pongan en la mella para servir al Señor, para llevar tu palabra, para evangelizar, para alentar al pueblo de Dios. Oh mi Dios, que seamos esos hombres valientes, esas mujeres esforzadas en llevar tu palabra, que cuando viene alguien, Señor, a pedirnos aliento, pedir un consejo, Señor, de tu palabra, que necesiten de ti, Señor, que con sabiduría, con prudencia y con amor, Señor, podamos exponerles tu palabra, podamos ayudarles, Señor, en lo que tú nos has bendecido, mi Dios. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que formamos parte de la Iglesia Vida Nueva para México, aquellos, Señor, que ha decaído su fe, Padre, aquellos que han tenido temor, mi Dios, que tú les des aliento, les des fuerza espiritual, Señor, les fortalezca, Señor, en lo físico también, Padre, para buscar tu presencia, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, porque ¿qué podemos hacer ante estas situaciones, Señor? Pensar, mortificarnos, enfermarnos de tanto pensar, Señor. Es lo que tú no quieres, Padre. Lo que tú quieres es bendecirnos, Padre, apacentarnos, Señor, para a llegar a una vida eterna cuando tú vengas por nosotros, Señor. Oh, mi Dios, aquellos que no están preparados, Señor, para recibirte en la gloria, dales la sabiduría, dales el entendimiento, Señor, para que ellos puedan acatar, Señor, a ti y puedan entregar sus corazones a ti, Señor, y puedan ser parte del rebaño, Señor, que tú tienes, Padre. Gracias, Padre, por habernos escogido. Gracias, Padre, por hacernos tus ovejas. Gracias, Señor, por esa bendición, Padre, de la salvación, de una vida eterna, Señor, que tú tienes más allá en los cielos cuando nosotros partamos de este mundo. Gracias, gracias por todas tus bendiciones. Oh Señor, te alabamos. Mis hermanos, ahí en tu hogar, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar por las peticiones. Ponla delante del Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre. Yo pongo, Padre, toda petición delante de ti, Señor. Yo no conozco sus necesidades, pero tú más que nada, Señor, las conoces, porque como dice tu palabra, tú nos tienes esculpidos en tus palmas, Señor. Estamos protegidos, más que protegidos de cualquier cosa, Padre, y tú estás atento, Señor, al clamor de nuestras vidas para sustentarnos, Señor, para suplir toda necesidad, mi Dios, cual sea la necesidad espiritual, física, material en cada uno de mis hermanos, súplela en el nombre poderoso de Jesucristo. Confiamos en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice a cada uno de sus vidas, sus hogares, Señor. Que no siga faltando, Señor, en su corazón el deseo de buscar tu rostro, Padre, y que cada día suplas todas sus necesidades económicas, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos y los esperamos próximamente el viernes. Amén. Dios les bendiga. Vendrán